Y sobre eso, un par de cosas. Ayer les avisé por el grupo de Telegram, pero les reitero aquí. Ayer subí las notas, todo el contenido de lógica proposicional, de lógica de primer orden, perdón. Ya está en la página del curso, las notas en las que hemos estado basando el contenido del curso, ya las pueden encontrar ahí. Y este, mm, los videos, ya están completos los videos de todos los temas que hemos visto de lógica de primer orden. Em, con el tema de lunes, que era resolución binaria sobre FOL, con ese tema ya terminamos lo que sería el segundo módulo del curso, que es lógica de primer orden. Ahorita hoy lo que vamos a ver es vamos a empezar un tema muy sencillo, un tema muy cortito que es programación lógica. Sobre este tema no va a haber examen, sobre programación lógica no va a haber examen porque más que nada que se va a evaluar en la parte de laboratorio. Ustedes ya empezaron a trabajar con este tema que es justamente con el lenguaje Prolog, pero no vamos a tener una evaluación en teoría de programación lógica. Sin embargo, sí hay unas cosas interesantes que hay que ver en teoría de este tema. Yo creo que en las dos clases que restan de esta semana, si no es que me parece que otra vez estaban diciendo sobre la posibilidad de hacer un paro o una cosa así, pero ya no sé bien. Pero me parece que con las dos clases que nos quedan esta semana, la de hoy y la del viernes, probablemente incluyendo la clase del lunes, terminaríamos ese tema, ¿vale? Y entonces entraríamos justo a cálculo de secuentes, que es el tema siguiente sobre el cual sí habría evaluación. Entonces, nada más en resumen, ya está todo el material creo que divagué demasiado, todo el material de programación de lógica de primer orden ya está en la página del curso. El examen se publica el viernes. Como siempre van a tener una semana, bueno, la tarea examen, como siempre van a tener una semana para resolverlo. En la próxima semana, una de las ayudantías o una de las clases, todavía no decimos bien cuál, va a estar destinada, al igual que con el examen anterior, exclusivamente a resolver dudas sobre el examen y a ver como todas las cuestiones del examen. Y lo entregarían justo el próximo viernes, ¿va? ¿Hay alguna duda con esto? Ok, perfecto. Va. Sí, déjenme les comparto pantalla. Ah, ahí está. Este, y vamos a comenzar con el tema de programación lógica. ¿Va? Un momento. Ahí está. Va. Ok. Entonces, el tema que vamos a estar viendo ahora es programación lógica. Ustedes ya empezaron a ver esto en el laboratorio, ya de hecho ahorita están haciendo una práctica relacionada que está muy conectado, bueno, el principal lenguaje no es el único, pero el principal lenguaje cuando nosotros hablamos de programación lógica es justamente Prolog, ¿va? Prolog es el lenguaje por defecto cuando uno está hablando de programación lógica. De hecho, Prolog significa bueno, significa programación lógica en francés. No me acuerdo bien exactamente cómo se dice programación, exactamente cómo se dice lógica en francés, pero eso es lo que significa, ¿no? Entonces, Prolog viene justamente, o es esta noción de programación lógica. ¿Y a qué se refiere la noción de programación lógica? Vamos a ver de qué forma funciona. Aquí en las clases de teoría vamos a entender cómo funciona Prolog por atrás. Ustedes en el laboratorio lo que están haciendo es utilizar Prolog para desarrollar programas. Nosotros aquí vamos a entender cómo es que se evalúa Prolog o cómo es que Prolog regresa o encuentra los resultados que les está regresando. Y esto está muy relacionado con
la lógica de primer orden. Prolog, de hecho, utiliza lógica de primer orden. Si ustedes ponen atención a cómo programan en Prolog, justamente lo que tienen ahí son predicados. Con lo que ustedes están programados son predicados, y para sus predicados ustedes tienen constantes y tienen variables, ¿no? Cambia un poquito la sintaxis respecto a cómo nosotros vimos la sintaxis de for, pero al final está haciendo lo mismo, ¿va? Muchísimas gracias, Sofía. Ahí tienen en el chat cómo qué es lo que significa Prolog, ¿no? Que es programación lógica en francés. Muchísimas gracias, Sofía. Ok, entonces vamos a entender cómo funciona Prolog. Hasta ahorita nosotros estuvimos estudiando la lógica de primer orden, y el principal objeto de estudio era justamente la forma en la que nosotros lográbamos concluir que un argumento lógico era correcto. Esto lo hacíamos gracias a la resolución binaria. Permítame tantito, que mi perro está comiendo algo y quién sabe qué sea, entonces lo tengo que quitar. Listo, perdón. Entonces, lo que nosotros teníamos para el concepto de resolución binaria era, pues agarrábamos una expresión, o agarrábamos más bien un conjunto de expresiones. Agarrábamos un conjunto de expresiones en FOL, teníamos nuestro conjunto, algo le vamos a llamar gamma, de premisas, y a partir de eso nosotros queríamos llegar a una conclusión. Queríamos saber si de estas premisas se seguía esta conclusión. Y lo que hacíamos era, pues, bueno, utilizar el principio de refutación. Y para el principio de refutación lo que hacíamos era ver que gamma unión la negación de phi es insatisfacible. Y para saber que es insatisfacible utilizábamos el concepto de resolución binaria, es decir, buscábamos la cláusula vacía. El concepto de resolución binaria en FOL cambia un poquito respecto a cómo lo hacíamos. Cambia un poquito respecto a cómo lo hacíamos en la lógica proposicional, porque aquí teníamos que utilizar un concepto muy importante que era el de unificación. Para poder hacer resolución binaria, nosotros necesitábamos poder unificar dos términos y garantizar que esos términos eran unificables. Y entonces, si eran unificables, entonces sí podíamos hacer resolución sobre ellos. Si no eran unificables, entonces no podíamos hacer resolución sobre ellos. Otro concepto muy importante, ahorita es como una lluvia de ideas de las cosas que necesitábamos. Otro concepto muy importante era nuestra forma normal conjuntiva. Teníamos que llegar a la forma normal conjuntiva para poder utilizar resolución binaria. Y nos vamos a quedar ahorita en esta parte de aquí, en la forma normal conjuntiva. Vamos a hablar de cómo era la forma normal conjuntiva. En realidad nosotros no nos quedábamos en forma normal conjuntiva, sino que llegábamos hasta la forma clausular. Y a lo que se refería justamente la forma clausular era ver nuestro argumento lógico como un conjunto de cláusulas. ¿Vale? Acuérdense que lo que teníamos era un conjunto de cláusulas, las enlistábamos y sobre esas cláusulas es con las que nosotros empezábamos a hacer resolución binaria. Entonces, ¿de qué forma era una cláusula? Pues nosotros quedábamos que las cláusulas eran literales disyuntadas, ¿no? Entonces nosotros teníamos aquí puras literales unidas mediante disyunciones, ¿no? Todas, la forma en la que nosotros uníamos nuestros literales era completamente mediante disyunciones, ¿vale? Entonces esta era la forma en la que lo estábamos viendo. Cada una de nuestras expresiones, cada uno de los las expresiones con las que jugábamos en la resolución binaria tenían esta forma de aquí. Y las literales nosotros las podíamos ver, nosotros quedamos que las literales en FOL eran predicados. Entonces estas literales nosotros las podíamos ver como predicados o la negación de un predicado. Acuérdense que las literales
son predicados o negación de predicados. Entonces vamos a cambiarle un poquito el nombre. Como aquí ya tenemos predicados, pues en lugar de tener ¿cómo se llama? En lugar de tener la letra L, vamos a utilizar la letra P. Y entonces nosotros, nada más es un cambio de notación, podemos verlo de esta forma. Tenemos P1 o P2 o PN, ¿no? Entonces, teníamos justamente esta es nuestra cláusula, cada una de nuestras expresiones se veía de esta forma. Al mismo tiempo, nosotros sabemos que hay predicados o hay negación de predicados. Y sabemos también que la disyunción conmuta. Entonces, nosotros podemos acomodar todas estas expresiones de la forma en la que queramos. Entonces, por ejemplo, supongamos que dentro de estas P's, nuestras R's están negadas y nuestras Q's no están negadas. Entonces, podemos acomodar primero todas las literales negadas y después todas las literales que no estén negadas. O sea, lo podemos ver de esta forma. No R1 o no R2 o no RJ. Lo voy a poner en otro color. O Q1, porque estas no están negadas. O Q2 o QK. ¿No? Entonces, nuestra expresión, que estaba de esta forma, podemos separarla. Primero nos quedamos únicamente con las que están negadas, suponiendo que todas las R son las que están negadas, y después nos quedamos con todas las que no estén negadas. Todos estos son literales, es decir, predicados, ¿no? R es un predicado, Q es un predicado. Entonces, todo esto está siendo predicados. ¿Hasta aquí hay alguna duda de esta como notación que estamos utilizando? Todo es notación, ¿va? Todos lo seguimos, todos estos siguen siendo cláusulas, solamente las estamos acomodando estratégicamente. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok, vale. Entonces, primero acomodamos todas las que están negadas y después las que no están negadas. Si nosotros utilizamos De Morgan, sabemos que esto se puede ver de esta forma de acá. No, R1 y R2 y hasta RJ, ¿no? Sacamos la negación con De Morgan y lo podemos ver de esta forma. Y todo esto va a ser O Q1 o Q2, las Q se quedan exactamente igual, o QK. Ahora nosotros lo que tenemos aquí, déjenme lo acomodo para que quepan todas las transformaciones que quiero ver. Lo que nosotros tenemos aquí es no algo o, lo voy a parentizar para que sea más obvio, otro algo, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos, pensemos que esto de acá es una phi y esto de acá es una psi, ¿no? Entonces tenemos no phi o psi. ¿Qué equivalencia lógica conocemos que tiene esta forma? Exactamente, la implicación, el entonces. Entonces esto lo podemos ver justamente como una implicación. Yo no lo pongo en otro color. Que sería R1 y R2 y hasta RJ implican Q1 o Q2 o hasta QK, ¿no? Entonces, de esta forma ya tenemos todos nuestros predicados son positivos, ya no hay ninguna negación. Del lado izquierdo de la implicación están conjuntados, todos se unen mediante conjunciones, entonces todos estos se tienen que cumplir. De este lado, todos
Todos los predicados están unidos por ANDs. Y del lado derecho de la implicación, los predicados están unidos por disyunciones, por ORs, ¿no? Entonces, en ningún caso aquí ya nos deshicimos de todas nos deshicimos de todas las negaciones. Entonces, en ningún caso estamos hablando de negaciones y está estandarizado del lado izquierdo. El único operador lógico, el único conectivo lógico es la conjunción y del lado derecho el único conectivo lógico es la disyunción. ¿Vale? Entonces, si nosotros ya sabemos cuál es el único conectivo del lado izquierdo y cuál es el único conectivo del lado derecho, lo podemos omitir, lo podemos cambiar y en lugar de tener esto, ¿cuál será? Rs. Vamos a tener R1, R2, hasta RJ implica Q1, Q2 hasta QK. ¿Vale? Ya sabemos que de este lado eran puras conjunciones y de este lado eran puras disyunciones. Entonces no necesitamos poner el operador, ya sabemos cómo funciona. Ahora lo que vamos a hacer es, ¿qué pasa si escribimos al revés nuestra implicación? Esto quiere decir que tenemos Q1, Q2, hasta QK. La implicación va al revés. Y de este lado tenemos R1, R2 hasta RJ. Y ahora, nada más para terminar de escribir esto, vamos a cambiar el símbolo que utilizamos para la implicación. Ya no vamos a utilizar una flechita, sino que vamos a utilizar este símbolo que tenemos acá. Q1, Q2, hasta QK. Y el símbolo que vamos a utilizar es este símbolo de aquí, que significa una implicación a la inversa. No cambia el significado, solamente cambia el símbolo que estamos utilizando. Y de este caso tenemos R1, R2, hasta RJ. Y este de aquí, ¿a qué se parece? Exactamente, se parece a Prolog. Este de aquí, esto que nosotros tenemos acá, lo podemos escribir en Prolog. Esta es la sintaxis que utiliza Prolog. Entonces, cuando nosotros estamos escribiendo un programa en Prolog, ¿qué es lo que le decimos? Lo que le decimos es, mira, para que se cumpla esto, tiene que pasar todo esto de acá, ¿no? Entonces, estas son las condiciones para que esto de acá se cumpla. Así es como nosotros escribimos un programa en Prolog. En la clase del viernes vamos a hacer más ejemplos como enfocados, o sea, más aterrizados hacia programas en Prolog. Pero es básicamente lo que le estamos diciendo. Esto se tiene que cumplir para que se cumpla esto de acá. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo cuando programamos en Prolog es utilizar la forma clausular de la lógica de primer orden. Indirectamente, las expresiones que nosotros escribimos en Prolog están en forma clausular. Es decir, es un conjunto de cláusulas. Entonces, la forma en la que nosotros escribimos en Prolog o la sintaxis de Prolog es directamente la lógica de primer orden, específicamente en forma normal conjuntiva o bueno, en forma clausular más bien. Entonces, cuando nosotros programamos en Prolog, lo que estamos haciendo es utilizar explícitamente la lógica de primer orden. Y lo único que hace Prolog es decidir si esto, o si mi base de conocimiento, que es un conjunto de sentencias que se ven de esta forma, decidir si este conjunto de conocimiento es o no es satisfacible. ¿Y cómo lo va a hacer? Prolog por atrás utiliza una técnica que se llama resolución binaria. Prolog por atrás lo que está haciendo es buscar la cláusula vacía. Eso es lo que hace Prolog explícitamente. Entonces, la sintaxis de Prolog, o sea, si lo vemos exclusivamente como lenguaje de programación, la sintaxis de Prolog es la forma clausular
de la lógica de primer orden. Y la semántica de Prolog es el algoritmo de resolución binaria sobre la lógica de primer orden. Entonces, Prolog es una implementación, o Prolog es un caso de uso de la resolución binaria en la lógica de primer orden. Es lo único que está haciendo Prolog. Ver que el conjunto de expresiones que yo le doy, o la base de lo que conocemos en Prolog como la base de conocimiento, es realmente un conjunto insatisfacible. ¿Okay? Entonces es justo lo que está haciendo Prolog. Exactamente la forma en la que nosotros lo hacíamos aquí en teoría es la forma en la que Prolog está funcionando por atrás. Cuando Prolog le regresa un falso, es porque no logró, o porque encontró que el conjunto es insatisfacible, que no hay forma de encontrar un modelo. Pero cuando le regresa un verdadero, lo que le regresa es el unificador más general con el que logró que este conjunto fuera satisfacible. Cada que Prolog nos regresa un false, les digo, vamos a hacer ejemplos de esto, pero cada que Prolog regresa un false, lo que está haciendo en realidad es avisarnos que no logró o que nuestro conjunto es insatisfacible, porque lo único que está haciendo es la resolución binaria. Y esto se debe a que, o podemos hacer esto gracias a que su sintaxis es la forma clausular del lenguaje de la lógica de primer orden. ¿Vale? ¿Hay alguna duda con esto? Ok, perfecto. Entonces, Prolog utiliza la lógica de primer orden. Eso es, bueno, es justamente lo que estamos diciendo en este caso, ¿no? Prolog es la lógica de primer orden. No tiene nada adicional que es. Pero utiliza unas cláusulas en específico, unas cláusulas que ustedes ya conocen, que son las cláusulas de Horn. ¿Se acuerdan que en su primer examen venían las cláusulas de Horn? Entonces, las cláusulas de Horn tienen una condición en específico, que es, a lo más, tienen una literal positiva. Entonces, las cláusulas de Horn es un conjunto de literales negativas con una única literal positiva. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo traducimos a esta sintaxis que tenemos acá, lo que le estamos diciendo es que del lado izquierdo solamente hay un predicado. Es decir, aquí solamente tenemos un predicado y del lado derecho, como del lado derecho estaban las negativas, vamos a tener el resto de las literales. ¿Vale? Entonces, en la sintaxis que nosotros estábamos utilizando, esto se ve de esta forma. Solo hay una literal positiva. Y esto es mucho más parecido a Prolog, ¿no? Porque en Prolog solo podemos poner una cosa del lado izquierdo y tantas condiciones como nosotros queramos del lado derecho. Así es justamente como funcionan la sintaxis de Prolog o las fórmulas en Prolog. Y dentro de las cláusulas, entonces Prolog está utilizando cláusulas de Horn, no está utilizando cualquier tipo de cláusula, sino que estamos utilizando únicamente las cláusulas de Horn. Y dentro de las cláusulas de Horn hay algunas cláusulas que vale la pena nombrar. Las primeras son lo que vamos a llamar hechos. Los hechos tienen una literal positiva y ninguna negativa. Es decir, se ven de esta forma. Solamente tenemos una literal positiva y aquí no hay ninguna condición. Se llaman hechos porque no hay ninguna condición. Es algo que siempre es verdadero, no está condicionado a nada, siempre es verdadero. Después vienen las reglas. Y las reglas son una literal positiva y al menos
una negativa. Que estos son los más usuales. Tenemos siempre exactamente una positiva y al menos alguna negativa, ¿no? Y esto se ve de esta forma. P, Q1 hasta Qn, ¿no? Es la forma clásica de cláusulas de Horn. Tenemos también a lo que vamos a llamar metas. Y las metas son ninguna literal positiva y al menos una negativa. Las metas son las consultas que nosotros hacemos hacia Prolog. Las metas son justamente las consultas que le estamos pidiendo que resuelva, ¿vale? Entonces, esto se ve de esta forma. Q1 hasta Qn. No tenemos literales positivas, solamente negativas. Y por último, vamos a tener la cláusula vacía. Y la cláusula vacía son sin literales. Ni positivas ni negativas. Y nosotros la conocíamos con esta sintaxis. En Prolog tiene esta sintaxis de acá. No hay ni literales, ni literales positivas ni literales negativas. ¿Vale? Las reglas son las normales. Tenemos una positiva y tantas negativas como queramos, ¿no? Que es decirle a Prolog, para que se cumpla P, se tiene que cumplir Q1, Q2, Q3, así hasta Qn. Aquí le estoy diciendo a Prolog, P siempre se cumple. No hay ninguna condición. P siempre se va a cumplir. Aquí le estoy diciendo, quiero que esto se cumpla. Dime de qué forma lo logro. Y aquí no hay ninguna literal. No estamos pidiendo absolutamente nada. Es la cláusula vacía. ¿Vale? Ok. Vamos a ver un ejemplo rapidísimo de cómo hacer esto. Entonces, tenemos la siguiente fórmula. Existe X tal que P de X. Bueno, el siguiente conjunto más bien. Existe Y tal que H de Y. Y para toda Z, H de Z implica C de Z. Y lo que queremos, bueno, tenemos aquí C de Z también, ¿no? C de X, perdón. Esta es justamente bueno, más bien, sí, tenemos, de aquí queremos demostrar C de X. Ok, entonces lo que vamos a hacer es primero pasamos a forma clausular. Y entonces tenemos un conjunto que sería P de A, H de B, no H de Z o C de Z. Y por último negamos la conclusión, entonces tendríamos no C de X. Queremos saber si este conjunto, o más bien queremos traducir esto a un programa lógico, es decir, utilizar la sintaxis de Prolog. Esta es únicamente una literal positiva. A eso quedamos que le íbamos a llamar un hecho y se escribía de esta forma. Entonces tenemos de este lado P de A y ese es un hecho. Lo mismo para H de B. También es un hecho porque es una única literal positiva. Aquí tenemos una literal negativa y una literal positiva. Esto es una regla y lo escribimos de esta forma. Del lado izquierdo, las positivas, que sería C de Z, y del lado derecho, las negativas, H de Z.
Y por último, tenemos una única literal negativa. A esto es a lo que le llamábamos una meta. Voy a escribir aquí, este es un hecho, este es un hecho, esta es una regla. Y por último tenemos C de X. Y esta es la meta. Esto que nosotros tenemos aquí es un programa lógico. Es exactamente lo que tenemos aquí. A esta parte de aquí le vamos a llamar base de conocimiento. Lo que yo sé, esto es lo que sé que se cumple. Y esta de aquí va a ser mi meta o consulta. Lo que yo le voy a preguntar a Prolog. ¿Vale? Así es como se ve un programa lógico. Es una base de conocimiento y una meta que queremos resolver. Esto es lo que queremos saber si se cumple o no. Lo que le estamos preguntando aquí a mi base de conocimiento le voy a llamar P. Lo que le estamos preguntando es si de P se deriva mi meta C, ¿no? Aquí le voy a llamar C a esta clase. Esto es lo que queremos saber, que es exactamente lo mismo que tenemos aquí arriba, solo con otra sintaxis, la sintaxis de la programación lógica. ¿Vale? ¿Hay alguna duda con esto? Vamos a la clase del viernes, la vamos a dedicar a hacer como ejercicios más aterrizados, o sea, ya programas lógicos ya con significado y ver cómo se van evaluando, ¿va? ¿Pero hay alguna duda con esto? ¿Cómo sacamos la regla? Aquí lo que tenemos es, acuérdense, ponemos del lado izquierdo las positivas, que serían C de Z, y del lado derecho las negativas, que serían no H de Z, pero aquí ya no es necesario. Acuérdense que nos deshicimos de las negaciones, entonces sería nada más H de Z. ¿Vale? De aquí del lado izquierdo va a ir la positiva y aquí del lado derecho todas las negativas, pero ya sin la negación, porque esto acuérdense que lo tradujimos a una implicación. Ya no es la disyunción, sino es la implicación. Entonces nos deshacemos de todas las negaciones, que es exactamente estas transformaciones que vamos aplicando acá, ¿no? ¿Vale? ¿Hay alguna otra duda con esto? Ok, perfecto. Entonces vamos a dejar hasta aquí la sesión. Les digo, este es el tema que vamos a ver lo que resta de la semana y pues entonces nos vemos el viernes, ¿vale? Cualquier cosita nos avisan por ahí por Telegram. Cuídense, bonito día.